¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Creo que todos los que estamos acá en este lugar tenemos un aparatito de este, ¿va? Y cuando nosotros le llamamos a un familiar, a un hijo, a un padre o a un cónyuge, ¿qué es lo que queremos? Que nos conteste rápido, ¿va? Que esté pendiente allí. Ahora, vámonos al ámbito cristiano. Muchas veces queremos que Dios, la primera vez que le pedimos, nos conteste y haga muchas veces lo que nosotros necesitamos. Pero muchas veces no es así. Porque si usted se fija, aquí está hablando el apóstol Pablo de ese problema que él tenía. Hay muchas cosas que los estudiosos dicen que era ese aguijón. Pero voy a enfocarme, hermano, en lo que verdaderamente era ese problema. Pablo tenía un problema, como cada uno de los que estamos en este lugar. Y que no importa el problema, no importa la situación, sino que lo que Dios va a hacer es lo que es más importante. Pero dice ahí el versículo 8, respecto al local 3 veces he rogado al Señor que quite de mí. Yo no sé, hermano, en esta hora cuál es su problema, cuál es su dificultad, cuál es su necesidad. Y no sé cuántas veces también le ha pedido a Dios por ese problema. No lo sé. Solo quiero decirle, hermano, no se rinda. No se canse de pedir. ¿Y cuál es el propósito? La médula, hermano, que vamos a recibir esa solución, esa respuesta, de acuerdo a lo que pidamos, pero en el tiempo de Dios. Porque el hermano está en una eternidad. Él no se maneja por un reloj, por el tiempo de la tierra. Así es que no desmayemos. Como les digo, yo no sé sus problemas, usted no sabe los míos. Solamente esperemos. Y así como el apóstol le pidió y luego Dios le respondió, bástate mi gracia, y ya no le volvió a pedir. Y soportó la prueba, lo llevó quizás hasta la muerte. Pero muchas veces, hermano, ese es nuestro problema, que queremos que Dios nos responda a lo que nosotros pedimos. Y además de introducción, hermano, nos han dicho, o la oración es el ejercicio más importante que tenemos los hijos de Dios. Amén. La oración es el instrumento o es el medio para hablar o entablar una comunicación, si lo vamos al ámbito humano, entre dos o varias personas. Si lo vamos al ámbito espiritual, es entablar una comunicación entre Dios y nosotros. Amén. Porque para que haya una comunión, una comunicación, tiene que haber dos personas más. El emisor, el que habla, y el receptor, el que recibe la comunicación. Pero muchas veces solamente nosotros hablamos. Y no dejamos muchas veces que la otra persona, si lo vamos al ámbito secular, también dé sus opiniones. Y muchas veces queremos eso con Dios. No es una comunión, no es una comunicación, sino que muchas veces es una petición directa de nosotros. Entonces, esta es una comunicación, hermano, entre el cielo y la tierra, y hacer que las cosas del cielo bajen a la tierra y poder cambiar nuestra vida. Amén. Porque yo creo que los que estamos acá, por muy bien que estemos de salud, queremos estar mejor. Amén. Nunca el ser humano, hermano, nunca está bien, como decimos allá afuera, como Dios lo tiene a uno. Porque siempre pedimos más, siempre necesitamos algo, siempre queremos que Dios nos bendiga, que nos ayude. Entonces, ese es el problema. Pero muchos, hermanos, muchas veces, o muchos nos preguntamos, ¿por qué Dios no contesta mi oración? No sé si usted ya se lo ha hecho. No sé si usted ya se ha preguntado eso, ¿por qué Dios no me contesta? Ya tengo tanto tiempo de estárselo pidiendo, lo hago en la casa, lo hago en la iglesia, lo hago cuando puedo. Pero nos preguntamos, ¿por qué Dios no contesta mi oración? O Dios no me escucha. O nos decimos, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando le pedía durante mis tiempos difíciles?
Porque, hermano, como cristianos, no estamos exentos a pasar tiempos difíciles en nuestra vida. Amén. Porque muchas veces Dios nos prueba para pasar por el desierto. Amén. En el desierto solo es aridez, es calor extremo en el día y en la noche temperaturas bajas. Y tenemos que soportarlo. Y muchos quizás, hermano, todavía no hemos terminado de pasar ese desierto. Hay muchos problemas más con el desierto de sin dinero, sin salud, sin trabajo y muchas cosas. Pues. Pero sigamos. Sigamos adelante. Porque ese es el propósito de Dios. Entonces, pero nos preguntamos ahí, ¿cuándo o dónde estaba Dios durante mis tiempos difíciles? ¿Por qué Dios permitió que muriera mi ser querido? Porque muchas veces nos preguntamos eso. Pero yo pienso, hermano, que todos un día tenemos que partir de esta tierra, amén. El problema es que muchos no queremos. Como ya se los he contado, pues, fui a visitar a una tía que tiene 98 años, la señora, y ella nos contaba, es que la muerte ya se olvidó de mí, ¿por qué no viene? Ya es bien difícil, va. Ya no mira, pero ahí está la señora, y fuerte. Si el único efecto que tiene es ese. Pero de allí de enfermedades o cosas así no se le ven. Pero ese problema, pues que decimos eso, pues, ¿por qué Dios permitió que muriera mi ser querido? Etcétera, hermano. En los versículos que vimos la petición del apóstol Pablo a Dios para que lo sanara. Pero aparte de que Dios cayó un momento, también le dio una respuesta que muchas veces a nosotros no nos gustaba. Amén. Porque muchas veces a los jóvenes, y lo voy a decir en ámbito secular, muchas veces no les gusta que lo rechacen otra persona, ¿va? Del sexo opuesto, pues si le gusta, si le ha llevado flores, le ha llevado un montón de cosas, y espera una respuesta tal vez positiva, ¿va? Y las ascuas que lo tenía muchas veces a uno, déjeme pensarlo, dentro de 3 días le va la respuesta. Y al final a los 3 días decía, mire, no puedo, no quiero. Creo que es más difícil, ¿va? Y muchas veces así es Dios. Dios calla muchas veces para ver cuál es la reacción nuestra. Entonces, ya vimos eso. Hay, hermanos, muchas personas que porque Dios no les contestó, dejan de orar. Porque le pidieron muchas cosas y Dios no contestó. Oraron por sanidad de su abuela, de su papá, de su hijo, etcétera, por su madre, por sus mismos o por ellos mismos, y solo recibieron silencio de parte de Dios. Y eso, hermano, es lo que muchas veces a nosotros, humanamente hablando, nos desmoraliza. Porque como les decía al principio, cuando uno le habla por medio del teléfono a otra persona, queremos que nos responda rapidito, 1. Y 2, que muchas veces le queremos o le llamamos para pedirle un favor, ¿va? Y muchas veces queremos que la persona nos haga lo que nosotros muchas veces estamos pidiendo, pero muchas veces no se puede. Muchas veces la respuesta va a ser no. Muchas veces la respuesta va a ser no puedo. Incluso en la Biblia está cuando dice que si alguien llega a medianoche a pedirle pan, dice a un padre de familia, y le está tocando la puerta, decir, ya todos estamos acostados, no puedo ayudarte, volvé mañana. Pero muchas veces nosotros no queremos eso, no queremos esa respuesta. Y vamos a ver, hermano, por qué Dios no contesta muchas veces nuestras oraciones. Número 1, porque nos dirigimos a Él de la forma incorrecta. Váyase allá a Eclesiastés, después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Y aquí está, hermano, el título tiene la insensatez de hacer votos a la ligera. Muchas veces abrimos nuestros labios sin pensar lo que vamos a decir o lo que vamos a prometer. Y ahí está el problema. Dice el versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, ¿cuándo estás en la casa de Dios? Dice, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué, hermano?
Ah, para oír, va. Para oír el mensaje. No para oír a un gritón como yo, sino que para oír el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. Y muchas veces es el problema con nosotros. Que hacemos promesas en lo secular y muchas veces le hacemos promesas a Dios que muchas veces no podemos cumplirlas. Dice el versículo 2, no te des prisa con tu boca. Pensemos, hermano, lo que vamos a decir. Pensemos lo que vamos a expresar, lo que va a salir de nuestros labios. Dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque dice la palabra que lo que está de la abundancia del corazón habla la boca. Y puede ser algo bueno o algo malo. Entonces, dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Dice 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en. Y muchos decimos, Señor, yo te prometo que si me sanas, voy a servirte en acomodación, en cafetería, en parqueo, en lo que sea. Y cuando Dios, y Él los conoce, ¿cuándo dicen amén a eso? Si Él sabe, hermano. Así como las mamás muchas veces conocen a los hijos. Pero dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y aquí está el problema. Dice, cumple lo que promete. Y dice el versículo 5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Es que ese es el problema, hermano. ¿Por qué muchas veces Dios no nos responde? Porque nos dirigimos a Él de la forma incorrecta. Es cierto, hermano, que muchas veces en las aflicciones, cuando ya no hayamos solución, cuando el vecino nos cerró la puerta, cuando el familiar nos dijo que no tenía pisto, cuando allá en el norte nos dijeron, mira, aquí no hay trabajo, nos andan persiguiendo la migra, nosotros no hayamos que hacer. Pero ¿cuál es el consejo? Antes, hermano, antes de buscar la ayuda del hombre, busquemos la ayuda de Dios. Porque Él no nos va a fallar. El ser humano le dice, no, hoy no puedo. El ser humano le va a decir, yo no te dije, o ¿qué tengo que ver yo en ese problema? Pero Dios no. Pero ahí nos está dando las recomendaciones de Eclesiastés, lo que nosotros muchas veces hacemos apresuradamente, por eso Dios nos contesta, porque pedimos de la forma incorrecta. Nos dicen, hermano, que la oración es hablar con Dios, amén. Pero a veces lo hacemos de la forma incorrecta. Dicen los versículos, acércate más para oír. Y es una diferencia entre oír y escuchar. Porque escuchar es poner ya más atención. Oír, cualquier cosa se puede oír. Usted va en la calle, oye un ruido, oye cualquier cosa, pero ya escuchar es algo más diferente. Y dice, y que nuestras palabras sean pocas. Porque, hermano, muchas veces le repetimos a Dios las cosas que Él ya conoce. Solo le podemos decir, Señor, usted sabe mi necesidad, usted sabe mi problema, y lo pongo en sus manos. Amén. Entonces, dice, ¿cuántas veces, hermano? Y esta es una pregunta, le pregunto a ustedes, y muchas veces para mí, ¿cuántas veces hemos dejado que Dios hable a nuestra vida cuando oramos? ¿Cuántas veces hemos hecho? Si la oración es hablar con Dios, es una conversación, como les decía al principio.
un emisor y un receptor, pero allí se están intercambiando ideas, palabras entre las dos personas. Es una conversación, es una plática, no un discurso, porque el discurso es que solamente habla una persona, amén. Así como yo estoy, que solo yo estoy hablando, algunos están escuchando, otros están hablando, pero así hacemos muchas veces con Dios. No dejamos que Él nos diga lo que también nosotros tenemos que hacer para Él. No, que muchas veces llevamos con una gran lista, Señor, te pido por esto, de esto, de lo demás, y todo lo demás, y cuando se termina la lista, amén. Y no esperamos que Dios nos diga, mira, pero necesito que cambies esto en tu vida, necesito que hagas esto, necesito que... Y no, ya no lo podemos escuchar. Por eso muchas veces, hermano, no nos contesta porque no nos dirigimos a Él de la forma incorrecta. Y verdad que muchas veces nosotros como humanos nos enojamos cuando decimos que habla más que un loro y que no nos presta la guitarra, no nos deja muchas veces hablar. Número 2, ¿por qué muchas veces no contesta las oraciones? Porque somos desobedientes. ¿Cuándo dicen amén? Váyase allá al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Bueno, no me había fijado que no hemos puesto ahí la tablet. Deuteronomio capítulo 1, versículo 43 al 45. Tiene como título la derrota de Jorma. Está cuando estaban conquistando la tierra. Pero dice el versículo 43. Y os hablé, está hablando Dios. Dice, comencemos del 42. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Dice el 43. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Dice 44, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en serio hasta Jorma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Cuál era el problema? Dios les dijo, no suban, porque yo no voy a estar con ustedes. Por la rebeldía que muchas veces que ese pueblo tenía. No suban, yo no voy a estar con ustedes. Pero dice allí que os habló y no estoy dice, antes fuiste rebelde, dice el mandato de Jehová, y persististe con altivez y subiste al monte. ¿Cuántas veces, hermano, Dios, no es que Dios prohíba las cosas, sino que lo que quiere es protegernos muchas veces de las cosas que el mundo da? Y le dijo, no suban, yo no voy a estar con ustedes porque ustedes son un pueblo rebelde. Pero dice, y no diste oídos, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová y persististe con altivez y subiste al monte. Pero salió al encuentro del amorreo y dice que los persiguieron como hace ¿a cuánto lo han perseguido las avispas, hermano? Que no dan tregua, va. Y así le pasó al pueblo. Y muchas veces nos persiguen los problemas, nos persiguen las dificultades, porque no hemos entendido el mensaje de Dios. Muchas veces, hermanos, somos rebeldes al mandato de Dios. Primero, el pueblo se rebeló. ¿Qué rebelarse? No, yo ya no quiero. Porque, y muchos decimos eso, pues. No, que este trabajo es muy duro, que aquí, que allá, que me están explotando. Pero sí lo necesitamos, ¿va? Amén. Y ahí somos rebeldes. Cuando queremos formar un sindicato, que queremos... Eso es rebeldía. Y ya nuestro pastor González lo ha dicho, pues si no le gusta, hermano, el trabajo, hay que irse a buscar otro.
Pero ese es el problema. El pueblo se rebeló, dice, contra el mandato de entrar a la tierra. No vayan. Después, a la orden de entrar en ella. Váyase allá al versículo número 26 de ese mismo libro. Allí dice la misión de los 2 espías. Dice el 25, y tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová vuestro da. Dice el 26, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Ese es el problema, hermano, que muchas veces somos rebeldes a las direcciones o a las cosas que Dios nos dice. O porque no lo escuchamos, o porque no estamos pendientes a la palabra de Dios, porque muchas veces estamos supuestamente en posición de oración y estamos pensando en otra cosa y no escuchamos la voz de Dios y después nos va mal y culpamos a Dios. Ese es el problema. Dios le había dicho eso. Fíjense cómo es la cosa. En el versículo 21, siempre del capítulo 1, dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Pero dice el 26, sin embargo, no quisiste subir. En el 21 le dijo, suban, esa tierra va a ser de ustedes. Pero en el 26 no quisieron subir. Y cuando aquí en el 43, desde el 41 en adelante, ellos quisieron subir por su propia cuenta y Dios no estaba con ellos. Muchas veces así somos nosotros, va. Los cristianos somos arrevesados, que hacemos las cosas de Dios al revés o lo hacemos a nuestra manera. Y ese fue el problema. Dice, primero el pueblo se rebeló. Después, a la orden que le había dado, no suban, les va a pesar. Y muchas veces así somos nosotros. La mamá le está diciendo, mira, no estés tocando esa plancha, te va a quemar. Y como uno es curioso, va. Y los niños llegan ahí, ponen la mano y después toda chicharrada. Y así aprende uno, amén. A palos muchas veces hemos aprendido nosotros, las generaciones anteriores. Porque Dios los protege la ley lepina. Número 3, ¿por qué Dios no contesta? Porque somos indiferentes muchas veces, hermano, al llamado de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha llamado? Poquito, va. Hermano, ¿cuántos millones o billones creo que son? 7,000 millones creo que son de personas en el mundo, va. En todo el globo. Y de esos 7,000 millones, lo llama usted, que hermano, que de verdad no somos especiales para Dios. Pero muchas veces no vemos eso, ¿va? ¿Cuántos, a decir, por algún deporte, cuántos practican algún deporte? ¿Cuánto le gustaría jugar en la selección del país? Que es mala, va, pero ya que lo llamen, hermano, para representar un país, que usted lleve la bandera, va, que no es un honor. Que lo ha escogido de 6 millones que habemos aquí en este país, pues. Y ahora que Dios nos haya escogido a nosotros, cree, hermano, que no es un privilegio. Y muchas veces por eso Dios nos contesta, porque somos indiferentes al llamado de Dios. Proverbios 1. Váyase al Proverbio 1 del 24, Salmos, Proverbio. Por eso, hermano, no seamos indiferentes a ese llamado. Proverbios 1 del 24 en adelante. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Dios nos llama, hermano, a cada momento. Pero muchas veces nos hacemos de oídos sordos. No es conmigo. Porque verdad que a nosotros solamente nos gusta oír cosas bonitas, ¿va? Halagos, que está haciendo las cosas bien, pero cuando nos regañan, va, que no nos gusta.
Por eso ahí, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dice el 25, sino que desechaste todo consejo mío, y ese es el problema. ¿Por qué, hermano, las cárceles hoy están llenas? Porque desecharon los consejos de los padres, porque desecharon los consejos de los abuelos, porque desecharon las leyes que están allí en la Constitución. Y muchas veces a nosotros nos va mal porque desechamos las leyes, los preceptos, los consejos que están en la palabra de Dios. Por eso dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Y aquí está el problema. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y hermano, y ese es un problema. Cuando Dios ya no nos va a ayudar. Y no es que Dios sea malo. Porque muchas veces los padres le dicen a un hijo, mira, ese negocio que vas a empezar no te va a funcionar. Y el niño ahí está gastando el pisto y todo lo demás, y después ahí está pidiendo ayuda. Ese carro que vas a comprar está arruinado. No, que me lo van a dar barato, que me han dado garantía. Y allá va a gastar más de lo que dio por el carro en el taller. Y muchas veces no queremos escuchar consejos. Y dice, y me burlaré cuando viniere lo que es, teméis. ¿Qué tememos nosotros? Muchas veces que vengan enfermedades, que nos lleven allá al bote. Dice 27, cuando viniera como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, cuando ya no hay nada que hacer. Y dice el 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Y hermano, y ese es un problema, porque prácticamente estamos solos, a merced del enemigo. Y nuestro pastor creo que predicaba el miércoles de las 3 opciones que Dios le puso a rey David. O 3 meses de matanza, o no me acuerdo, pero la última, o caer en manos del Dios. Y él dijo, bueno, pero es que estos enemigos a mí me van a hacer pedazos. Pero mejor es caer en manos del Dios vivo. Y lo eligió. Pero muchas veces nosotros elegimos lo contrario. Dice, pues entonces me llamarán y no voy a estar. Pues. Por cuanto aborrecieron, dice la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda la represión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios, dice, los echará a perder. Y aquí está el consejo, más el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Muchas veces, hermanos, somos como el pueblo de Israel, que rechaza a Dios. Un pueblo, como les decía, lo sacó de todos los pueblos o de todas las tierras habitadas. Dios lo escogió de ese lugar. Pero después se cansaron. Dijeron, queremos rey. Estamos hastiados del maná. Queremos comer carne, queremos hacer esto. Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Y muchas veces queremos volver al mundo, ¿va? No, es que allá me iba mejor. Allá me alcanzaba el pisto. Y ahora Anantío llega al 15, llego al 30. Ese es el problema. Muchas veces, hermanos, somos indiferentes. O como Jerusalén rechazó también a Jesús. Váyase allá a Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, mira, vení, yo te quiero bendecir, yo te quiero dar esto, pero muchas veces no hacemos caso. Muchas veces somos indiferentes al llamado y a la amonestación de Dios. Número 5, ¿por qué Dios nos contesta? Porque muchas veces, hermanos, somos tercos. No sé qué quiere, no me acuerdo qué quiere decir la palabra, pero váyase allá al libro de Zacarías, ya para ir finalizando, que ese no me acuerdo dónde está. Ezequiel, Daniel, alguien que me la encuentre. Zacarías 7:11. Sofonía, ya la encontré. Zacarías capítulo 7, versículo del 11 al 13. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y ese es el problema. Muchas veces le decimos, no te oigo, tengo orejas de pescado, como es que dicen ahí un dicho. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos y pusieron, dice, su corazón como diamante. El diamante es duro. El diamante nace, hermano, del calor extremo. Dice, como diamante para no oír la ley de mis palabras, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dice el 13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Y decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios está enojado conmigo. Y muchas veces decimos que Dios es malo. Pero, hermano, si hacemos un examen de conciencia, ¿quién tiene la culpa? Nosotros. Pero muchas veces no escuchamos el mensaje de Dios que nos envía por las prédicas, digámoslo así, hermano. Porque muchas veces tenemos pecados ocultos. Isaías 59, váyase ya ahí finalizando, hermano. Isaías 59, 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque muchas veces, hermano, no queremos dejar esos pecados ocultos que tenemos. Que solamente muchas veces Dios y nosotros lo sabemos. Por eso Dios no le hable. Esto, hermano, este es el obstáculo más grande por lo cual Dios no contesta. El pecado nos aleja de Dios. Amén. Y número 6. ¿Por qué nos contesta? Por falta de compromiso para con Él. No con la iglesia. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Dice, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Recordemos, hermana, Ana oró en el templo pidiendo un hijo, pero ella se comprometió con Dios y lo cumplió. Por eso Dios le dio, y al final le dio creo que 7 hijos más, no recuerdo cuántos más hijos le dio a Ana, y era estéril. Se burlaba la otra. Y para concluir, hermano, primera de Crónicas, va a ser un poquito más adelante, primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15, un versículo que muchos lo podemos y lo recitamos, lo podemos de memoria y todo lo demás, pero no lo aplicamos muchas veces a nuestra vida. ¿Qué es lo que dice? Segundo les dije, ¿va? Sí, ¿cómo que dice? Y si se humillare. Espere, lo voy a buscar, que no me acuerdo mucho bien. Segundo de Crónicas 7:14. Creo que ya lo tienen todos, ¿va?
Dice, si se humillare mi pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Sobre el cual dice mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Todas esas condiciones. ¿Qué es lo que dice después? Entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿A dónde, hermano? En este lugar. En el lugar que usted acostumbra a orar en su casa. En ese lugar. Va a estar atento a los oídos de Dios. Dice, abiertos los ojos y atentos mis oídos a la oración en ese lugar que usted tiene para orar. Entonces, hermano, una de las formas que Dios utiliza para que nos mantengamos en sus caminos es no contestar todas las peticiones. Amén. Porque así como muchos que somos papás alcahuetes para que todos le complacemos a nuestros hijos, pero Dios no es así. Entonces, porque eso muchas veces dice nuestras peticiones, oraciones que le hacemos. Él abrirá, hermano, las ventanas de los cielos para bendecirnos cuando dejemos de hacer lo que a Él no le agrada. Hermano, no se rinda en su clamor. Demostrémoslo primero nosotros en el Dios en que hemos creído. Amén. Demostrémosle también a Dios que vamos en serio. Que no solamente es algo pasajero. Hermano, oremos para prevenir el problema, no para solucionar. Porque muchas veces nos quejamos, el policía me puso una esquela de 150 y yo no hice nada. Pues sí, pero iba a 200 kilómetros por hora. Y después estamos culpando al policía. ¿Quién tuvo la culpa, el policía o nosotros? En nuestras manos está, hermano, si queremos ser bendecidos o seguir esperando. Amén. Vamos a orar y le decimos, bendito y Padre, damos las gracias por su misericordia. Perdone, Señor, las veces que le hemos fallado, las veces, Señor, que hemos sido rebeldes, las veces, bendito Dios, que hemos vituperado su nombre, perdónelo. Pero en esta hora, Señor, hemos reconocido, Padre amado, por medio de su palabra, que muchas veces no contesta las oraciones, porque pedimos mal. Porque muchas veces, Señor, queremos hacer nuestra voluntad y no la suya. Perdónelo, Dios. Y aquí hay un pueblo, Señor, con necesidades. Aquí hay un pueblo, Señor, esperando esa solución, esperando ese milagro, esperando, bendito Dios, esa petición que ya hace tiempo la han puesto en sus manos. Pero es su palabra que hasta que nosotros nos volvamos a sus caminos, va a abrir sus ojos, van a estar atentos sus ojos y sus oídos para el clamor de su pueblo. Y aquí hay un pueblo clamándole. Y si en esta actitud de oración hay alguna persona que todavía no ha tenido su encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le digo que cambie de iglesia o religión, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo. Entréguele su vida. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias porque hasta aquí, Señor, usted ha sido fiel. Protéjanos el camino, Señor, llévenos con bien. Y denle la oportunidad, bendito Dios, del día domingo, estar en su casa para alabar y bendecir su nombre. Quédese con nosotros, protéjanos y ayúdenos, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.